Esta emisora tiene el alto agrado de presentar Salud desde el Alma. Un encuentro espiritual con los consejos más valiosos para tener una mejor calidad de vida. Salud desde el Alma. Dirección de Gonzalo Arcos y Eufemia Guamán. Bienvenidos. Por eso yo te quiero. Muy buenos días, con ustedes iniciando nuestro programa Salud desde el Alma. Siempre, como les he dicho todos los días, tenemos ese gusto y ese agrado de poder entablar estos momentos de diálogo que a veces no podemos hacerlo, pero por lo menos yo estoy segura que muchos, como me lo han dicho, están pendientes del programa y quieren compartirlo y vamos a ver cómo lo hacemos. Hoy día, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, decreta el día 3 de mayo, aprobado justamente como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, desde el año 1993, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. La fecha se eligió para que coincidiera con el aniversario de la Declaración de Windhoek, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia, elaboraron un documento donde se recogían los principios de la libertad de prensa. Entonces, hoy se está celebrando esto a nivel mundial, así es que bueno está que lo recordemos, pero nosotros queremos hoy día hablar un poquito de la libertad que deberían tener los niños desde pequeños a expresar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos y poder hablar claramente lo que están sintiendo, lo que están viviendo, para que sus padres pues pudieran ayudarlos de manera eficaz, porque el problema principalmente se presenta porque no hay forma de ayudarlos a que comiencen a expresarse. Y eso depende absolutamente de los padres. Los padres son los que deben estimular la capacidad que tiene el niño de interrogar, de buscar, de preguntar, porque ustedes saben, hay una etapa en todo niño en que la palabra que pronuncian con más frecuencia y por qué esto, por qué lo otro, permanentemente, porque quieren ellos saber realmente qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Para ellos todo es nuevo, todo es desconocido. Y entonces las investigaciones han ido muy adelante, y ya desde hace años en uno de los libros de este famoso escritor Steve Biddulph, que hace una descripción muy buena para que padres y educadores tengan más herramientas y puedan ayudar a los niños a desarrollarse hábilmente en todas las actividades. Entonces, él dice, ¿no?, que las conversaciones son un alimento para el cerebro de los niños. Y repito esto, las conversaciones son un alimento para el cerebro de los niños. Cuando llegan a la edad escolar, algunos niños, ustedes han visto que pueden hablar con mucha soltura, tienen un vocabulario bastante amplio, tienen facilidad para comunicarse con sus compañeritos, con profesores, con otros padres de familia. Pero en cambio, hay otros niños que tienen muchísimas limitaciones verbales y esto pues les va a significar de hecho una desventaja muy grande tanto dentro de la etapa escolar como en la vida social cuando ellos crezcan, porque en la escuela por lo menos la facilidad de hablar
y cuando se les expone a pruebas verbales, es como un indicador de habilidad, de inteligencia. Entonces, imagínense, si los niños pueden quedar clasificados por esta razón como tontos, como no capaces, en cambio el niño que sabe hablar mucho se lo considera inteligente, se lo considera o se lo clasifica deliberadamente como inteligente y al otro como lente y como retardado. Entonces, ¿cómo se puede enseñar a los niños a hablar bien? No como genios, no estamos pensando que tampoco se debe exagerar y esperar que el niño hable como un genio, sino simplemente para que sean capaces de hablar en voz alta, con confianza, con seguridad, para que sean escuchados. Y entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque eso es lo que se persigue y a eso vengo yo a tratar hoy día, casualmente porque es el Día de la Libertad de Expresión, pero el niño nos olvidamos que él también desde pequeño debería ser bien orientado para que sea libre de expresar lo que siente, lo que piensa, lo que quiere y reclamar también sus derechos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Miren que hace algunos años, ya casi en la década, podríamos calcular unos 60 años, se descubrió que se podía dividir a los padres en dos grupos según la forma que tenían de hablar con sus hijos. O sea, se los dividió bien, se clasificó, se vio qué es lo que pasaba. Pues algunos padres lo único que hacen es hablar como a la ligera, muy abruptamente, muy rápido, y les dicen, por ejemplo, Javier, cierra esa puerta. Escuchas o no escuchas, es un grito que pegan, o también ándate para allá, no molestes, o come de una vez, ¿por qué tardas tanto? Rápido, así, una serie de frases cortantes, rápidas y sobre todo acompañadas de una voz, digamos que fuerte, ¿no? En cambio, hay otros padres que adoptan una postura diferente. Son, digamos que lo hablan de manera delicada y sobre todo explícita. Por ejemplo, dicen, Carlitos, mi amor, ¿te importa cerrar la puerta? Porque está corriendo mucho aire y no es bueno para tu hermanito. Me alegro porque qué buen chico eres. Entonces, la diferencia es abismal entre una forma y otra de lo que acabamos de escuchar. El primero que decía, cierra la puerta y punto, y con un buen grito. Y la voz del otro que le solicita al niño y le explica por qué razón quiere que cierre la puerta. Entonces, cada uno de nosotros, sin ser psicólogos, terapeutas ni profesores, nos vamos a dar cuenta fácilmente que el primer niño, Javier, va a disponer de más, Carlos va a disponer de más palabras que el primer niño, Javier, al que se le gritaba para que haga las cosas con pocas palabras. En cambio, este último, que es bien tratado, con delicadeza y explicándole, va a tener formas más, digamos, más abundantes, palabras, más facilidad para coordinar palabras, para formar oraciones, de modo que va a hablar de manera más adecuada. Entonces, recordemos esto, amigos, porque esto es principal para los padres de familia y para los educadores, porque esto también vemos en los profesores. Los profesores, para hacerse respetar, entre comillas, muchos gritan con fuerza para atemorizar al niño y para que lo haga. Y no es esa la forma. Si supieran que el niño está deseando ser tratado de otra manera, porque a lo mejor en casa tampoco recibe esto, utilizarían un vocabulario y una forma más suave, más delicada, más precisa, aunque sea más extensa. Entonces, cada vez sí, eso es la buena noticia, ¿no? Que cada vez hay más padres de familia que son conscientes de la necesidad que tienen de hablar con sus hijos, explicándoles cosas detenidamente o conversando con ellos por el simple placer de hacerlo. Esto es recalcable.
por el simple placer de hacerlo. Hay padres que sí se dedican a conversar con sus hijos. Muchos dicen, pero es que ¿qué voy a hablar con mi hijo? Él no sabe nada, son puras tonterías y lo único que me pregunta son sobre los juegos que yo no entiendo nada. Entonces limitan la relación y la conversación con los hijos. Y los padres, bueno, que han comprendido que la principal regla para que los hijos tengan un buen lenguaje es la conversación. Eso es lo que quieren ellos ya aplicar. El padre que se entera de esto comienza a aplicar y vamos a ver desde cuándo se deben dar esos pasos básicos para que el niño comience a desarrollar un lenguaje apropiado que gane confianza para comunicarse con otros niños y con otros adultos y sobre todo para relacionarse bien cuando tenga que ir a la escuela, porque allí va a necesitar muchísimo esa facilidad de palabra, esa pérdida de la timidez, ese temor a exponer por equivocarse. Ahí es donde va a demostrar mucho más lo que ha recibido en la casa. Entonces, los pasos básicos para que un niño sea más expresivo, primero se recomienda que durante el embarazo la madre y el padre crean muchos sonidos para su bebé. Puede ser cantando, vocalizando o escuchando música agradable. Simplemente eso, con un volumen apropiado para que el niño pueda escuchar. Ahora, si es el padre, sería recomendable que también cerca de la madre hablara con ella o se dirigiera directamente a su bebé que está en el vientre de mamá, que se dirija para que el niño comience a diferenciar la voz masculina, la voz del padre, puesto que se ha visto que ello repercute en una mayor confianza en el bebé, la presencia del padre. Entonces se va a sentir más seguro y también va a tener una recompensa, porque cuando el niño salga va a reconocer la voz del padre y va a tener como más facilidad para ser calmado por el padre. Miren que hay muchas ventajas que el desconocimiento hace que no se las aproveche y que no se mejore la relación entre papá, mamá y el bebé. Entonces, la repetición y la más que nada familiar que escucha el niño de la voz de mamá y de papá son de gran ayuda. Y se ha descubierto que el tema musical de un programa de televisión que ha sido excelente en algunos países ha logrado tranquilizar a los niños cuando estaban inquietos, angustiados ya de meses o de años. Cuando les ponían esa música agradable, porque habían escuchado cuando estaban en el vientre de mamá, les tranquilizaba. Era como un sedante agradable, suave y no negativo. O sea, no les causaba ningún daño. Entonces, está comprobado que la música también es un elemento importantísimo para ayudar desde que está en el vientre de mamá. Cuando ya los niños han nacido, pues conviene también que usted continúe conversando, que continúe cantando, que escuche música, porque esto pues va a hacer que el niño diga, bueno, ahora ya mamá yo estoy fuera de mamá, pero sigo escuchando su voz, sigo escuchando la música, sigo escuchando sus palabras. Y el problema se presenta cuando mamá se ausenta, cuando ya el niño no puede escuchar con la frecuencia que escuchaba la voz permanentemente de mamá, porque mamá tiene que trabajar, mamá tiene que ausentarse, y eso para el niño significa tensión, miedo, desconfianza y sobre todo miedo a ser abandonado. Entonces, la recomendación es que el bebé, una vez que sale, sigue escuchando música, sigue escuchando las palabras de la mamá y que además papá o mamá los muevan, los balanceen, los hagan moverse, porque eso les va a hacer que desarrollen también un sentido del ritmo
y que es muy necesario y es parte importante del lenguaje. Algunas afirmaciones han demostrado que todos los seres humanos efectuamos movimientos muy sutiles cuando estamos hablando. Entonces, qué mejor que el niño cuando esté escuchando una música, cuando esté escuchando las palabras de mamá o de papá que le hablan con mucho cariño, con mucha delicadeza, estén siendo arrullados y movidos. Entonces, ¿qué más debe hacer una mamá o un papá una vez que el niño ha salido del vientre? Pues, mientras esté con sus niños, dígales lo que está haciendo. Cuénteles todo lo que está haciendo, si está escribiendo, qué está utilizando, por qué lo está utilizando, con qué está escribiendo, si es lápiz, bueno, en fin, describa, porque es necesario que utilice palabras simples, pero sin hablar como un bebé, porque esto causa mucho daño. Usted ha oído y ha escuchado a muchos niños ya de 14, 15 y jóvenes que hablan como bebés, con mucha, digamos, mucha mimación. No hablan con seguridad y con confianza porque papá y mamá les hablan como bebés aun cuando están ya creciendo. Los miman demasiado y ese es un error grande porque después ellos se dan cuenta y los compañeros y las compañeras les molestan y dicen, ¿pero por qué hablas así? Parece que estuvieras rogando, como que estuvieras llorando, como que estás... ¿Qué te pasa? Los molestan. Y es por el desconocimiento que tenían sus padres de que hay que hablarles como un adulto y si es posible corregirles suavemente para que vayan entendiendo mejor. Entonces, cuando la madre esté en los primeros, su niño esté en los primeros meses, ojalá la mamá pudiera llevarlo en un canguro, en una mochila, como hacían en los indígenas, ¿no? En una chalina, llevar a sus niños en la espalda o en el pecho o a un costado para que estuvieran constantemente recibiendo las palabras de mamá, para que estuvieran constantemente en contacto verbal con el entorno. Entonces, mientras está con los niños, dígales lo que está haciendo, utilice palabras simples, pero no hable como un bebé. Repita las palabras que ellos le dicen para que usted vaya puliendo el lenguaje que tienen, porque el niño no habla, usted sabe que no habla con la facilidad de un adulto. Utiliza palabras cortas, las reduce porque todavía no tiene facilidad para expresarse. Entonces, cuando el niño comienza a hablar, usted tiene que hablar un poco más y haga una ayuda mayor, haciéndoles como eco de lo que ellos han dicho, pero inmediatamente utilizando la palabra completa. En un caso, para poner un ejemplo, ¿no? Cuando el niño quiere, porque le ha oído a usted que va a poner pan en la mantequilla en el pan, que va a ponerle un sanduchito, el niño era quilla, no dice mantequilla. Entonces, usted debe contestarle, ¿quieres la mantequilla? Y es probable que el niño diga, ¿quiere quilla? Pues no, usted dígale con mucha suavidad, mantequilla, para que el niño vaya entendiendo que la palabra completa es así. No le obligue, simplemente repita con humor y con tranquilidad y usted va a ver el avance que tiene de esa manera la expresión de su bebé. Las conversaciones serán cada vez más apropiadas. Vamos a hacer una pausa, amigos y amigas. Estaremos inmediatamente con ustedes, continuando con nuestro programa Salud desde el Alma. Salud desde el Alma. Dirección de Gonzalo Arcos y Eufemia Guamán. Por eso yo te quiero. Amigos, estamos nuevamente con ustedes y vamos a seguir tratando este tema de cómo mejorar la expresión, la conversación en sus niños, de modo que usted pueda ayudarlos a que ellos también se puedan relacionar mejor con el entorno, no solamente en casa, sino principalmente cuando ellos ya vayan creciendo y tengan que encontrar otras personas en su vida.
Entonces decíamos que ayude a mejorar el vocabulario de sus hijos, a que hablen con claridad, que no hablen como bebés. Llegan a los 10, 12 años y todavía hablan como bebés muchos niños porque los han mimado y los padres, creyendo que hacían gracia, mucha gracia, le siguen hablando como a niñitos, con palabras entrecortadas como habla el niño. Y es un error grande. Entonces, la recomendación es hacerlo de una manera jocosa, jugando, para que el niño no sienta que está siendo presionado, sino que está trabajándosele apropiadamente. Ahora, en un programa de televisión presentaron hace mucho tiempo una serie de entrevistas con niños precoces o de invernadero, como los llaman. Estos niños eran capaces de hacer muchas cosas, lograr grandes cosas que, sin embargo, ninguno de ellos se convirtieron en adultos excéntricos, o sea, eran jóvenes, niños muy adelantados para su edad. Y una de las familias pues se apresuró a defender la naturalidad y el equilibrio de sus hijas, porque veían que estas niñas eran muy adelantadas, muy avesadas, pero en el sentido positivo. Y decían que cómo era posible que estas niñas hubieran avanzado tanto, y eran 4 cuyas edades iban desde los 8 a los 16 años. Eran amables, eran tranquilas, eran muy realistas y además eran con un intelecto muy avanzado para su edad. Eso sorprendió muchísimo porque dijeron, ¿qué hicieron? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo se puede lograr esto en otros niños? La de 16 años no había asistido a las escuelas principales durante la primera, con la sugerencia que le hacía la profesora. No había asistido y sin embargo tenía una preparación excelente. Entonces, los padres, ¿qué es lo que le dijeron, no? Si la niña no ha asistido a colegio, pero tiene una muy buena preparación, ¿por qué se la rechaza? Porque la niña había aprendido esto y ya lo vamos a ver cómo, guiada es por papá y mamá. Y en la actualidad ella estaba realizando, miren, a pesar de eso, una investigación médica sobre el deterioro de las células espinales, de la médula espinal, ¿se imaginan? O sea, tenía un alto cociente de inteligencia a pesar de que no asistía a las escuelas principales donde se enseña todo esto. Y se le preguntó a los padres cómo habían concebido 4 genios. Y el padre respondió, sabemos que no es genético porque nosotros no hemos tenido nada especial. No tenemos un coeficiente inteligente alto. O sea, no es genético. Y lógico, también el aspecto de estas personas se notaba que eran sencillos, gente sencilla sin preparación. Y la madre, por su parte, lo que ella pudo decir, y lo dijo eso sí con mucho énfasis y orgullo, bueno, que lo único que yo hice siempre desde que estaban en el vientre era explicarle todas las cosas que yo hacía. Y luego cuando nacieron continué haciéndole. Por ejemplo, dice, mientras yo pasaba la aspiradora por las alfombras o por la casa en general, por el piso, yo llevaba a mi bebé, a cada una de ellas en su momento preciso, las llevaba a cuestas, o sea, en una mochila, en un canguro, y yo les iba explicando todo lo que estaba haciendo, todo lo que ocurría. Por ejemplo, dice, yo le decía que el ruido que provocaba la aspiradora venía de un motor que estaba dentro de ese aparato y que el motor era eléctrico y que estaba girando muy deprisa mientras yo lo arrastraba por el piso, y que el aire que circulaba a través de ese motor era el que provocaba mucho ruido. O sea, la mujer con su sencillez estaba explicando lo que el niño ya podía entender. Y imagínense también lo otro que narraba la madre es que
Lo hacía con alegría, con entusiasmo, con mucha naturalidad, de modo que el niño para esa niña que estaba a cuestas era algo muy sencillo y muy natural. Y no como si estuviera dándole una lección con una solemnidad ni nada. Lo hacía de manera más sencilla y no era una conferencia de mira qué interesante lo que te voy a decir, aunque se puede utilizar así también, pero siempre con un tono alegre. Porque puede decir, mira qué interesante lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer. Vamos a preparar una comida y para esta comida se necesita tales y tales ingredientes. Y si le ponemos un poquito de amor, le ponemos un poquito de música a lo que estamos haciendo, vas a ver el resultado que va a tener. O sea, esa es la clave. Hablar muchísimo con el niño que esté en sus brazos o está en su espalda o lo tiene cerca. Por eso, si usted, otra forma que recomiendan los especialistas es que si usted está, por ejemplo, haciendo la cola muy larga en un banco, en un supermercado, aproveche para conversar con su niño y explíquele lo que está sucediendo alrededor. ¿Por qué tienen que hacer esa cola larga? ¿Por qué tienen que esperar tanto? O sea, hay tantos motivos de conversación que desaprovechamos solamente porque no estamos enterados de lo benéfico que es para un niño. No lo sabemos y desperdiciamos poniendo en nuestra cabeza una y otra preocupación, repitiendo el problema en la mente y acalorándonos más, porque eso es lo que hacemos. Nos ponemos más y más angustiados porque no sabemos cómo manejar la situación problemática que llevamos, en lugar de aprovechar ese tiempo para conversar con el bebé y hacer que él también desarrolle su capacidad expresiva. En muchos hogares ya se va teniendo ahora un problema, como esta es la otra parte, la contraparte podríamos decir, ¿no? ¿Cómo hacer callar a un niño de 4 años que no para de hablar? Que no para de hablar y que le cuestiona todo, porque hay niños que no le perdonan absolutamente nada. Dice, tienes que comer, ¿y por qué? Tienes que dormir, ¿y por qué? Y si usted le contesta lo que le contesta, le sigue preguntando por qué. Y muchas madres jóvenes que no están preparadas me dicen, ya no soporto más esa pregunta, ya no sé qué contestarle porque no tiene fin. Pues eso es lo que usted debe hacer, armarse de paciencia y conversar con su niño y decirle, esto es lo que yo sé y lo vamos a investigar. Pero cuando usted prometa investigar, cúmplalo, por favor, porque el niño no lo olvidará. Entonces necesita usted ponerle atención y buscar y decirle lo que usted averiguó, pero de manera sencilla. No de una manera solemne, hágalo de manera siempre sencilla como un cuento interesante. Ahora, hay una cosa que llamó la atención también, cómo puede usted hacer que los niños se mantengan siempre atentos. Muchos investigadores descubrieron, por ejemplo, que las ratas, que son las que más se utilizan, ratas, conejos o los cuyes, que se utilizan en investigaciones de conducta y todo, hicieron un estudio justamente en ratitas y observaron que estas ratas tenían que pulsar muy fuerte una palanca para poder ver unas imágenes en una pantalla que estaba dentro de la jaula. Y bueno, lo que ellas aprendieron, estas ratitas, era que tenían que pulsar una y otra vez esa palanquita si querían ver esas imágenes. ¿Qué sirvió? ¿Para qué sirvió esta investigación? ¿Qué conclusiones sacaron? Que hay mucho parecido entre los niños y los animalitos y los niños cuando están creciendo, que la curiosidad es grande y que los niños también tocan todo. Por eso el cuidado que deben tener papá y mamá y quienes los cuidan es que
nada peligroso debe estar al alcance de las manos de un niño pequeño, porque es muy natural, la curiosidad de ellos los lleve a tocar y pueden tener accidentes muy fuertes, muy peligrosos y a veces hasta mortales. Entonces, el niño busca tocar todo y ponérselo a la boca. Entonces, hay que cuidar esto, pero cuando usted hace lo contrario, es decir, tiene al alcance elementos muy peligrosos y lo que hace es golpearle la mano, golpearle en el cuerpito de él y no le dice, en lugar de retirar lo que está peligrando. Si ya sabe que es algo muy natural del niño, su curiosidad por tocar, por comer, por probar, entonces es usted como adulto el que tiene que buscar qué manera, qué cosas tengo que hacer para evitar esto y no estarlo golpeando. Y no toques eso, le dice la mamá, no toques lo de allá porque te doy en las manos. No saca nada, amigo. Ahora, si es algo que no corre peligro y que el niño no va a sufrir las consecuencias, enséñele que hay cosas que él no debe tocarlas para no dañarlas, pero no que le exponga a usted a un peligro. Ahora, ¿qué más tiene que hacer usted para cuidar y desarrollar la confianza en los niños para que puedan hablar? La forma como usted utiliza las palabras. Esa es la otra clave. ¿Cómo lo dice? ¿En qué momento lo dice? La forma más apropiada es utilizando palabras positivas, porque de esa manera usted logra que sus niños sean competentes. Las palabras positivas. Háblele en positivo. El inconsciente no entiende el no. Y cuando usted dice no, no hagas esto, no hagas lo otro, el niño tiene que dividir su atención entre no hacerlo y hacer lo que él quiere hacer. Y eso le lleva a una confusión y después usted cree que es un niño desobediente, un niño malcriado, y lo que pasa es que usted no utiliza apropiadamente las decisiones o lo que le está indicando al niño. O sea que somos los adultos quienes tenemos que aprender todo esto para poder aplicarlo en los hijos. Lo mismo a nivel educativo. Los profesores deben tener muy buena información sobre esto, muy buena preparación. Entonces, no solamente son necesarios los elogios o las frases humillantes. No es de un extremo a otro que estamos hablando. Es cómo desarrollar la confianza en el niño, para que el niño aprenda a expresarse, aprenda a actuar. Existen muchas formas de programar a los niños, no solamente con las palabras, es la forma como usted le da una orden, como usted le da una instrucción. Cuando usted utiliza palabras positivas o palabras negativas, ahí está ya formando a su hijo. Entonces, ¿quiere un niño competente? ¿Quiere un niño hábil? Pues aprenda usted primero a expresarse. Cambie su lenguaje, si no lo sabía, cambie el lenguaje. Como adultos, nosotros guiamos nuestro comportamiento y sentimientos mediante esa conversación mental que tenemos con nosotros mismos. Estamos dándole y dándole en la cabeza uno y otra vez el mismo pensamiento. Es como un murmullo, ¿no? Un murmullo ahí en silencio. Ojalá no me olvide de ponerle gasolina al carro. Ojalá no me olvide las llaves otra vez. Ojalá no pase ese problema que tuve ya. O sea, estamos repitiéndolo, pero estamos a veces repitiéndolo en sentido negativo, en lugar de decirnos, esta vez lo voy a recordar claramente que tengo que ponerle gasolina al carro. Esta vez voy a recordar con claridad dónde puse las llaves o dónde las pongo, dónde las voy a poner. O sea, afirmarse usted mismo en sentido positivo. Porque de lo contrario, usted va a volver a cometer el mismo error. Y entonces comience usted a decir, ha sido verdad lo que la gente dice.
ya tengo 40 años y ahora se me comienzan a olvidar todo. Pero usted no se da cuenta que se está olvidando porque en su cabeza está repitiendo, ojalá no me olvide. Ojalá no pierda las llaves otra vez. O sea, está usted afirmándose y negándose al mismo tiempo, de modo que su mente no lo va a recordar de apropiadamente. Los psicólogos están muy sorprendidos por las diferentes formas de hablar mentalmente que evidencian cuando una persona es sana, es feliz, es alegre, y en cambio aquellas otras que siempre están enfermas, están afligidas, están deprimidas. Y es por la autoconversación que tiene cada ser humano. Y esa autoconversación se aprende directamente de papá y mamá y de los educadores. Entonces tenemos una gran oportunidad ahorita de poder utilizar con sus propios hijos toda una información que ya la han preparado los psicólogos. Nos están enseñando que tengamos mucho cuidado cuando nos dirigimos a nuestros hijos, que no utilicemos frases negativas, sino al contrario. Queremos que ellos hagan algo, no le digamos, no hagas tal cosa, sino hazlo de esta manera, ten cuidado, pon atención en esto. Y hay mucha diferencia y lo vamos a dar con ejemplos, ¿no? Entonces, esa autoconversación en sentido negativo lo aprendemos de papá o mamá porque estamos escuchándolos continuamente. No seas tonta, le puede decir hasta el esposo. Te sigues olvidando, sigues haciendo las mismas tonterías. O el papá que se critica a él mismo, ¿no? Qué bruto que soy, otra vez me olvidé las llaves dentro del carro. Entonces, ¿qué puede el niño repetir sino esa información que está recibiendo? Entonces, aprendamos, padres de familia y profesores, a hablar de manera útil y positiva para que los niños también graben esta forma. Y esto va a ser pues muy estimulante cuando ellos crezcan, cuando sean adultos y a su vez tengan que orientar a sus propios hijos. Porque los niños aprenden internamente cómo organizarse según cómo sus padres les han enseñado a través de las palabras, a través del modo que han elegido ellos. Y si es positiva, el bien va a ser grande, muy grande, porque los hijos aprenderán a manejarse en sentido positivo. Por ejemplo, podemos decirle a un niño pequeño que sabemos que ya se ha metido en problemas con los compañeritos, que ha caído a golpes, que ha insultado, podemos decirle de una manera sencilla, ¿por qué, por lo que tú más quieras, no vuelvas a meterte en peleas hoy en el colegio? Eso es lo que usted le dice porque tiene miedo a que el niño cometa ese mismo error. Pero puede cambiar y decirle, espero que tengas un buen día y que solo juegues con los niños que más te quieren y más te gustan. Hay diferencia enorme. Entonces vamos a ver, amigos, y hasta aquí hemos hablado sobre esta importantísima forma de enseñar a los hijos a expresarse también positivamente, a no involucrarse en problemas cuando aprenden a hablar de manera apropiada. En este día en que se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Bueno, hacemos nuevamente una pausa, amigos y amigas. Estaremos nuevamente con ustedes para continuar con nuestro programa Salud desde el Alma. Siempre. Bien, amigos, estamos ya en la tercera parte de nuestro programa. Este tercer segmento, ustedes saben que siempre lo dedicamos a una orientación más específica sobre la salud. Y acabo de recibir una llamada por interno de una amiga que quiere saber cómo puede ayudar a su mamá que tiene anemia, pero sí es penoso el caso que me acaba de narrar, porque una señora de 93 años con una anemia marcada, pero que tiene también el ácido úrico, la creatinina, la urea muy alta, pues está demostrando que está en insuficiencia renal. Y generalmente en la insuficiencia renal se presenta una anemia tremenda, una baja de proteínas también muy marcada. Pero aparte de eso, también me cuenta mi amiga que llama
que la señora ha tenido hace pocos días una hemorragia digestiva marcada. O sea, es un cuadro bastante delicado, bastante penoso, que realmente no es tan fácil ayudarla, ¿no? No es tan fácil porque a esta edad y con esas condiciones de insuficiencia renal, de hemorragia digestiva, imagínense qué se le puede mandar. Lo más apropiado en estos casos, amiga, es hidratarla y ponerle todo lo que ella necesita es por vía endovenosa. Pero el problema con el que me encuentro en ese caso es, en cambio, que ella tiene insuficiencia renal. Entonces es muy, muy, muy delicado. Y por la edad de ella, porque todos sus tejidos deben estar ya bastante deteriorados. Entonces, la recomendación que yo en este momento me parece por los estudios que tengo en nutrición en ancianos es: la alimentación debe ser solamente a base de frutas frescas. ¿Por qué? Porque las frutas frescas tienen mucha energía, tienen minerales, tienen glucosa, tienen todo lo que necesita un cuerpo, y más en estas condiciones en que ya no pueden asimilar lo que ingieren. Entonces, a ella le recomiendo que le hagan papillas, por ejemplo, de papaya, papillas de manzana, pero al momento que ella vaya a consumir, no deben estar preparadas ni compradas en esos potecitos que venden. No, por favor. Una papaya compre y en ese momento usted le hace como una especie de puré y le da. Le puede hacer también, agregarle un jugo de beteraba a esa papaya. Entonces le queda con más azúcar, con más dulce natural, y le queda también facilidad para digerirlo. Le puede dar la manzana a sí misma o el durazno. Todo debe ser muy suave. No se le puede poner, como yo quisiera, mandarle un suero fisiológico con algo de hierro, por las condiciones del riñón que ya está con insuficiencia. O sea, para mí es muy delicado, amiga. Lo que sí le puedo recomendar es que por lo menos usted le incluya la beteraba en jugo, el zumo de la beteraba, a las frutas que les puede dar. Un guineo puede darle, asimismo, bien aplastadito, como una especie de puré o de crema, porque el guineo se presta para mezclarle con muchas frutas y a su vez que tiene azúcar le da el sabor agradable a las otras frutas simples. Entonces, es esa recomendación. Y de los vegetales, lo que usted debería darle, por ejemplo, es el berro. El berro, la espinaca, tiene mucho hierro y le podría dar usted en jugo con el pepino. El pepino, que no tiene sabor ninguno, le va a mantener el sabor de la espinaca, del apio, del perejil, del berro, que le va a dar un sabor más o menos agradable. Le recomiendo eso, amiga, y si su mamá quiere algo calientito, pues cocínele una buena cantidad de vegetales con hojitas verdes, póngale un poquito de sal marina. Pero ahí me encuentro con otro problema. Si hay insuficiencia renal, no puede eliminar la sal con facilidad. No sé si la señora esté en diálisis. Si está en hemodiálisis, eso le facilitaría un poco. Pero es muy delicado el caso de su mamá. Tenga mucha paciencia y yo les recomiendo que en este caso le den más amor. El amor es lo que más necesita, lo que más requiere una persona que sufre de anemia, y según lo que usted me dijo, la anemia la viene arrastrando desde hace mucho tiempo, es indicador de que le ha faltado amor. Y lo que ustedes más pueden darle ahora es amor. Como decía y repito siempre esta frase, ¿no? A un médico sabio le preguntaron, ¿cuál es la mejor medicina? Y él contestó, la mejor medicina es el amor. Y cuando le replicaron, y si no responde, si no resulta, aumente la dosis, dijo el médico, aumente la dosis. Es lo que más necesitamos, es el mejor medicamento, el mejor alimento, el mejor ingrediente que todos los seres humanos necesitamos, desde que somos concebidos hasta cuando nos vamos a la tumba. Ojalá siempre tuviéramos el amor de los demás. Pero el más importante es el amor a nosotros mismos.
Si nos amáramos a nosotros mismos, no necesitaríamos el amor de nadie más. Y entendamos esto, ¿por qué? Porque Dios está en nosotros. Y ese es el amor que más necesitamos. Entonces, si está en nosotros, ¿por qué buscamos afuera? Cuando buscamos afuera es porque ni nosotros mismos nos amamos. Cuando el amor está en nosotros, no nos hace falta nada. Bien, entonces eso para la amiga que llamó. Y lo que yo quería, como parte que continúa de lo que hablamos ayer sobre cómo tratar de manera natural los problemas de litiasis o cálculos biliares, hay uno sencillo que lo he dado en muchas ocasiones y que me parece tan efectivo porque he podido constatar con algunos pacientes cuando los cálculos no han sido inmensos, aunque uno me dijo que era uno grande que ya estaba prácticamente decidido a operarse porque el médico le había dicho no hay otra forma. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál es el mecanismo? Lo que hay que hacer es comprar una piña grande que no esté ni muy madura ni muy verde, que esté como quien dice así pintona. ¿Qué hace con esa? Le lava bien la cáscara con un cepillo para que esté completamente limpia y luego pela esa piña. Esa cáscara usted la va a poner a hervir en unos 2,5 litros, calculando que le queden unos 7 vasos de agua de cáscara de piña. Le pone a hervir en 2,5 litros o 3 litros de agua la cáscara de la piña bien lavada y la deja hervir unos 15 minutos. Esa agua, una vez que ya la tiene hervida durante ese tiempo, la retira del fuego, la deja que se enfríe y la pone luego en refrigeración. La pulpa de la piña usted la corta en 7 rodajas. En 7 rodajas y la va a guardar en un buen repostero hermético dentro de la nevera. Y desde el día siguiente o desde ese mismo día en ayunas, comienza a tomar en ayunas una rodaja de esa piña y un vaso grande de agua de cáscara de piña. 7 días, por eso le hice que cortara en 7 rodajas la piña. Y usted va ingiriendo una rodaja de piña, un vaso de agua de cáscara de piña, todas las mañanas en ayunas por 7 días. Los siguientes 7 días usted descansa. Ya no va a tomar la piña, ni el agua, ni la cáscara. La siguiente semana usted repite nuevamente lo mismo que le he indicado, en la misma forma. Y durante esos 7 días vuelve a tomar el agua de cáscara de piña y una rodaja de piña. 7 días, descansa una semana y vuelve. O sea, tiene usted para repetir eso 3, 4, 5, 6 semanas, las que usted quiera. No le hace daño para nada y le va a ayudar a ir limpiando, porque no es solamente que le bota los cálculos, sino que limpia su hígado. Porque la piña tiene la bromelaína, que es una sustancia enzimática poderosa para desinflamar, para desintegrar. Entonces, qué mejor de una manera natural. Pero, aquí viene un pero. La recomendación es que no siga ingiriendo alimentos sobrecargados en grasas, frituras y proteínas de difícil digestión, que hagan que su estómago, mejor dicho, su hígado, tenga que esforzarse para digerirlos, porque si lo está limpiando por un lado y lo está recargando por otro lado, es como hacer 2 cosas contradictorias. Es como darle veneno a una persona y al mismo tiempo darle el antídoto. Eso es una locura. Entonces hay que ser coherente, hay que tener congruencia. Quiero cuidarme, quiero limpiar mi hígado, tengo que hacer esto. Este remedio natural sencillo, pero al mismo tiempo tengo que mejorar mi alimentación. Tengo que cambiar mi alimentación si he estado equivocado. Ya dejar de comer tanta grasa, tanta fritura. Y la grasa de origen animal es la más difícil de digerir. No deberíamos consumirla, porque nuestro hígado tiene que trabajar mucho más, tiene que producir más colesterol. Y estamos tratando de evitarlo. Entonces, ahí es la recomendación mía. Si usted va a hacer este tratamiento, tiene que ayudarse con una alimentación. Su desayuno con frutas,
su almuerzo sencillo con muchos vegetales, una buena ensalada, si quiere una porción de pollo, pero al horno, asado, no frito, peor, broastizado, nada de papas fritas, sino ensaladas, el pollo o el pescado a la plancha, y en la noche una buena ensalada de vegetales o frutas, nada más. Una buena ensalada que lleve lechuga, tomate, pepino. La lechuga le va a ayudar a dormir bien y va a ser benéfico en todos los sentidos. Eso es lo que le puedo indicar a amigos, sobre los cálculos biliares, y seguiremos hablando de esto con recetas más fuertes, porque hay personas que me dicen que también han probado esto y que no les ha ayudado. Bueno, se requiere un tratamiento más intenso, del que podremos continuar hablando en los días siguientes. Pero por ahora, amigos y amigas, les agradezco muchísimo su sintonía. Espero que les haya sido benéfico y bueno, deseo que el resto del día sea muy bien disfrutado, muy bien vivido y muy bendecido. Hasta mañana y que Dios nos bendiga a todos.